en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea cuando están escuchando esto. Bienvenidos a otra edición, otro episodio del podcast La Cosa. ¿Cómo andas, Tami? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo ando Gustazo de muy estar bien. de vuelta. Sí, qué semanita que hemos tenido. A veces pasa cuando en una semana no tiene demasiadas noticias, siempre puedes decir que Argentina nunca te deja pata. Siempre. Y más allá de la broma, acontecimientos terribles en la vecina orilla que también vamos a estar comentando, también con otros temas que tienen que ver con la campaña aquí, con los temas de redes, bueno, todo tiene que ver con todo. Y por suerte no nos van a tener que escuchar solamente a nosotros, porque nos acompaña una invitada que hacía mucho tiempo queríamos charlar con ella, estamos muy contentos de tenerla aquí, que es Ana Laura Pérez. ¿Cómo estás, Ana Laura? ¿Cómo están? Estamos Un placer. muy bien. Ana Laura es periodista, es docente, trabaja en Diario El País, es gerente de innovación y digital, trabaja también en TV Ciudad, donde ha tenido distintos ciclos, distintos programas que ha conducido. Y bueno, capaz que muchos la conocen también por las tertulias de perspectiva y otros lugares por los cuales yo por lo menos te conocí ahí. Así que En la calle, no te digo la mayoría, depende del barrio. Depende del barrio. Claro. Pero Te tienen en más por por- barrios es más por la tertulia Bien, que por bueno. los programas de TV Ciudad, por Está ejemplo. bien, bueno, está, pero Sí. todo vale, todo vale. Y ahí hacemos el chiste fuera de micrófono de que nada, cuando la gente dice El País y TV Ciudad, muchos quedan como recalculando, ¿no? Sí, yo incluso hago chistes sobre que un día me va a dar una embolia porque me voy a levantar y no voy a saber cuál de los dos tengo que operar ese día. Depende del día. Hay días que te Hay que levantás decir. más el país y días que te levantás más Claro, televisión. pero sí, como hay gente que lo entiende y gente que lo toma, o sea, lo vuelve a dar vuelta, lo que demuestra cómo funcionan los procesos, ¿no? Y entonces dice que claro, que entonces esa es la prueba de que soy como un sicario a sueldo. Sos bruto, Que no me operadora, importa, dice. claro, que no me importa nada. No importa nada. Entonces es como, bueno, no te viene bien nada, no, entonces ya está. Con Ana, la idea original era charlar un poco de redes, de campaña, de los temas digitales, de los cuales ella es experta, ha trabajado mucho, pero bueno, esta semana también sucedió todo lo que ha venido sucediendo en Argentina con la denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández por parte de su expareja, de Fabiola. Y arranco leyendo un tuit que puso Ana Laura hoy, más temprano, que decía: una mujer denuncia violencia física y psicológica de su expareja, que es un expresidente, pero la agenda informativa prefiere hablar de su supuesta relación con la hija de un músico y preguntarse cómo se enteró una de los videos con la otra. Sigue faltando tanto. En fin, arranquemos quizá por esto, ¿no? Que capaz que es lo menos, nada, porque es una situación rara. No arranquemos, pues arranquemos por qué pasa como con esto de una mujer denunciando a una figura de tanto poder, ¿no? Cómo desencadena cosas, porque eso es algo que quizá trae reminiscencias de los últimos años, todo lo que había sido la movida del Me Too, ¿no? En 2018, 2019, con que arrancó ya en Hollywood con Harvey Weinstein y después otros casos muy, muy sonados. Por aquí tuvo sus ramificaciones más de cabotaje, ¿no? Con algunas figuras, sobre todo en Argentina, todo lo que fue el caso de Telma Fardín con D'Artés. Pero bueno, esto es novedoso en el sentido de que, al menos yo no recuerdo un presidente acusado por violencia de género. Obviamente los tiempos son estos, que quizá en otros tiempos pasaban cosas terribles, puertas adentro de las residencias presidenciales y nunca lo sabremos, pero es muy removedor, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación en la cual una mujer decide dar el paso de denunciar a una figura con tanto poder y todo lo que eso desencadena? ¿Cuál fue tu primera sensación? Bueno, a ver, primero eso, me parece que esto sea algo que se denuncia, es un triunfo de las feministas. Porque hace 10 años, tal vez menos, esto hubiera sido considerado un problema intrafamiliar, personal, de la vida privada de una persona. Entonces, en primer lugar, yo creo que, si bien no está bueno que haya pasado, yo creo que hay dos cosas que tiene bueno este episodio. Una es esa, que estas cosas ahora se denuncian, se ponen sobre la mesa, y en las redacciones de los medios, porque yo hablo en general de lo que tengo cerca y de los lugares donde yo me crié profesionalmente, nadie pone en duda que eso es noticia. Y eso parece una obviedad, pero cuando yo empecé, esto hubiera sido parte de la vida privada de alguien y hubiera quedado totalmente afuera.
Entonces me parece como que en primer lugar eso. Después una cosa que vi, creo que fue Ofelia Fernández que lo dijo en Twitter, pero si no, digamos, era como parte de la conversación, era que lo otro bueno que tiene esto es que es la primera vez que tantos varones le creen a una mujer, ¿no? Sí, o sea, es como cuadrada, como era funcional, entonces esta vez lo creemos velozmente. Qué bueno, forma parte del juego. Igual, vos decís eso, y para contestar como más tu pregunta y llevarlo como más al terreno de lo político, ¿no? Vos decís eso de una figura con tanto poder. Bueno, lo curioso es que la denuncia surge cuando ese poder está muy deteriorado. Sí. Yo no sé si ella, o sea, en los hechos no lo denunció antes, claro. Y yo no sé si ella lo hubiera denunciado si las circunstancias políticas y el peso relativo político de Alberto Fernández fuera otro. Y no lo digo para culparla a ella, sino que era muchísimo más difícil. Ella lo hace, para mí hay varias circunstancias, ¿no? Ella lo hace en un momento que él tiene un deterioro político y de poder muy grande, y lo hace además cuando no vive en el país. Claro, o sea, ella no está en territorio argentino, y yo qué sé, ahí siente cierta seguridad para hacer una denuncia que capaz que no la hubiera sentido viviendo en Argentina. Sí, y sin dudas en esto que decíamos del poder, bueno, un poco lo que narran las primeras historias o los primeros relatos que el periodismo, digamos, argentino viene realizando, digamos, sobre lo que ocurrió, lo que da cuenta, digamos, es que, bueno, hubo una persistencia en esa violencia y por lo tanto en esa figura de poder de Alberto Fernández presidente, ella se encontraba hasta en una situación, creo que de privación de libertad o de no poder salir. Secuestrada. Entonces, mientras existió ese poder, o por lo menos en términos formales continuaba vigente, ella efectivamente fue víctima y presa inclusive de esa situación. Pero incluso esto que decías a mí me generó, ¿no? ese alivio, ¿no? De decir, bueno, frente a la exposición tan fuerte que significa una noticia de ese tipo, ya sabemos que para las mujeres atravesar estos espacios en la justicia son complejos, imagínense a nivel mediático y con lo que implica el periodismo en Argentina, el alivio de pensar que, bueno, que se le cree en cierta medida en general, digamos, a lo que ella está denunciando es importante, pero también porque viene de la mano, y ahí te quería como preguntar en estas cuestiones justamente de los medios y las redes, porque también se dieron a conocer fotos, chats, cuestiones también de relatos o de situaciones muy íntimas, ¿no? Y que sin duda generan una sobreexposición en una exposición que ya existe de una mujer que ya está contando y denunciando una situación de este tipo. Bueno, este tipo de chats, si bien para mucha gente es bueno la confirmación, eso efectivamente pasó, también para esa persona es una exposición de sobremanera, ¿no? ¿Cómo manejar o cómo gestionar tipo de... ¿Vos como periodista hubieras publicado fotos, chats, etcétera? No, claro. hay una vulneración ahí de... Por empezar, digamos, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. A veces las cosas parecen menores y para el trabajo de un periodista no lo son, ¿no? Claro. Bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia yo hubiera publicado esas imágenes antes de que existiera una denuncia, cosa que se hizo, ¿no? Y alguna gente las publicó. Alguien me preguntaba hoy más temprano, o sea, en una charla así como de pasillo, me decía, vos, ¿por qué? Yo no entiendo por qué si alguien le pega a alguien en la calle, eso se puede denunciar de oficio, y por qué no se puede denunciar de oficio la violencia de género. Entonces, pero bien, la pregunta era una pregunta que venía desde un lugar de no estoy entendiendo. No entiendo, claro. Era un varón, ¿no? No porque los varones no sepan, sino porque a veces algunas cosas que para nosotros resultan como más naturales, no lo son, por un tema de perspectiva. Esto tiene que ver con la perspectiva de género. Entiendo la pregunta y me parece súper válida. ¿En Uruguay es igual que en Argentina? ¿Una situación de violencia de género no solo la puede denunciar la parte? No, pero no es así, porque yo puedo denunciar que un vecino le está fajando a una vecina. Depende, sí, pero en general es muy probable que el fiscal decida no formalizar. Claro. Si la víctima dice yo no quiero avanzar. Porque eso ha pasado, que el policía llega a la casa de una persona que está visiblemente agredida y dice no pasó nada, y la policía se tiene que retirar. Y la explicación para eso tiene que ver justamente con el hecho de que lo que está en el centro de un proceso como ese es la salud mental y física de la víctima. Y el riesgo que está corriendo, ¿no? Es el riesgo, sí, que en muchos casos sí, pero incluso aislándola, hay una cuestión de si la víctima está preparada. Claro. Yo me acuerdo de un ministro del Interior que en su momento dijo, bueno, les ponemos la tobillera y se van al telo con el tipo, sí. Es no entender nada cómo funcionan los procesos de violencia, no entendés nada. Entonces sí, o sea, hay que esperar que la víctima esté pronta. Y la víctima, las circunstancias y los
razones por las cuales una víctima está o no está pronta dependen de esa trayectoria personal y de esa víctima. Entonces también que vos la expongas, publiques sus fotos, hables de sus chats y todo, incluso de gente, y yo lo he visto en este y en otros casos, bien intencionada, no está bueno. Porque la víctima no está pronta, o porque le hace daño, o porque no quiere. Además de que tú podés informar que las fotos, de hecho, la nota original, la primera nota de Clarín no incluía las imágenes, y decía que las imágenes existían, y probablemente quien hizo la nota las tenía, porque vos como periodista las tenés que ver para poder decir que las imágenes existen, pero no, se decidió no publicarlas. También ahí hay una cuestión como opinión pública, porque a veces, y no por defender a los periodistas o sea, cuando los periodistas tomamos malas decisiones, pero a veces también la opinión pública te dice, ¿por qué no las publicás? Estás escondiendo. Claro. Y no las publicás. Claro, como que uno se considera de una categoría particular porque tiene más derecho que Doña Rosa para ver determinadas cosas. Y sí, para eso, no porque seamos especiales, pero sí tenemos una categoría particular. Sí. Porque el rol que cumplimos en la sociedad implica que a veces tenemos que ver determinadas cosas que no está bueno que los demás vean. Claro. Porque eso sí, una cosa que lo vean tres. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Uruguay existió esta cosa, esta fantasía del blindaje y todo ese delirio, que yo recuerde los 20 años que hace que trabajo de periodista, una vez todos los medios se pusieron de acuerdo para algo. Y ese algo fue no revelar la identidad de Macarena Gelman hasta que ella no estuviera pronta. Ajá. Muchos periodistas, en muchas redacciones, no todos los periodistas de todas las redacciones, sino los que se dedicaban a eso, sabían su nombre, su apellido de ese entonces, su nombre, el lugar donde vivía, quién era su familia, etcétera. Y Valle, que era el presidente en ese entonces, le pidió a los medios de los periodistas, aguanten, porque ella necesita hacer el proceso. Entonces, a veces hay que hacer eso, y a veces hay que perder, y a veces hay que decir, esto no vale la pena, hay un ser humano ahí, no vale la pena, no ganás, y no ganás, o sea, ya está, y no pasó nada, y se hizo, se puede hacer. Sí. Y después ella, en sus términos, reveló su identidad cuando ella se sintió preparada. Sí, algunas ramificaciones políticas me imagino que estarán recontra podridas de escuchar ambas, ¿no? Pero bueno, el primer ataque de dónde están las feministas, ¿no? Lo primero que pasa porque cuando siempre la culpa la tenemos las feministas. Un tipo le pega a la mujer, la revienta toda durante es presidente, la persigue con seguridad la cosa y la culpa es de las feministas. Igual pasó algo raro, porque por ejemplo vos citabas el tuit de Ofelia Fernández, ¿no? Y Ofelia Fernández, que es una gurisa que es una política y que si bien es una chiquilina muy joven, se maneja muy bien en ese campo de la comunicación y la política, igual hizo algo raro para mí, que fue pedir disculpas. Y para mí como que pavimentó un poco ese discurso. Decir, ¿por qué Ofelia Fernández, que lo único que hizo fue acompañar a un candidato a presidente, ella siendo candidata en ese momento, creo que a la legislatura porteña, era diputada por la Ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Por qué Ofelia Fernández sale a pedir disculpas diciendo, bueno, sí, hay algo del orden de nos equivocamos con este tipo, qué sé yo, pero es raro, ¿por qué Ofelia Fernández pide disculpas? Porque Cristina Kirchner no pidió disculpas. No, dijo, Cristina él fue no pide. Él es un no presidente. Está en ella. Pero Cristina Kirchner dice, él fue un presidente espantoso por un montón de motivos y además esto lo convierte en un tipo despreciable, bla, 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 bla. Sí. Pero ahí hubo algo, pero después también hubo, como yo lo veía en redes hubo toda una cosa del arco peronista, progre en Argentina, de las mujeres haciendo unas operaciones raras como de pedir disculpas, unas sí, otras no, unas muy enojadas, unas diciendo, ¿yo qué tengo que pedir disculpas de qué? Si yo lo voté y nada más, lo voté porque tenía que votar yo creo que ahí, pero raro, ¿no? Para mí hay una diferencia sustancial, o sea, yo no lo había pensado por ese lado, es interesante lo que vos decís, me haces pensar, me gusta. ¿Por qué pidió disculpas? Pero yo lo entendí, a mí me gustó la salida de Ofelia, y me gustó porque yo lo viví como que ella pide disculpas como líder. O sea, no todas las feministas tienen que pedir disculpas. Como dirigente de un espacio. Ni hizo como eco de esa cosa como de ¿y las feministas dónde están? Que aparece automáticamente cada vez que un violento, un abusador sexual aparece, hay que salir tipo ipso facto. Ahora, cuando salís demasiado rápido también te pegan porque saliste demasiado rápido y no había pruebas, ¿no? O sea, nunca hay un momento para que la feminista haga las cosas bien. Pero sí, yo creo que ella salió como líder y le pidió disculpas a sus votantes, que en general son mujeres jóvenes como ella. Por haberlo militado. Y le dijo, por haberles dicho, es para allá. O sea, como en un plan, como yo les pedí que me siguieran y las hice seguir un tipo que hacía esto. La verdad, no me di cuenta, pero mala mía. O sea, capaz que me tendría que haber dado cuenta. Como en ese plan. Sí,
Tampoco Sí. tendría que haber pedido disculpas, pero No, lo entendí no. por ahí. Sí, y sobre todo también en esa cuestión de que creo que hubo una defensa en términos de vuelta de las dirigentes políticas que estaban más atrás, o más atrás, horrible, que estaban acompañando, digamos, la gestión de Alberto Fernández. Creo que también, incluso por la propia impronta que Alberto Fernández le quiso poner a su gestión, que era una impronta fuertemente feminista en términos de lo que él quería construir de su relato Sí, de la una gestión, agenda. ¿no? Y en ese sentido había una defensa de ciertas líderes, de ciertas dirigentes feministas a la gestión de Alberto, o por lo menos rescatar algunas cosas de lo que él había hecho. Yo creo que ahí, bueno, sí, no sé si pedir disculpas, pero sí esa cuestión del mea culpa de decir, bueno, quizás estuve defendiendo o avalando a un tipo que en la Cámara decía una cosa y después le pegaba a su propia mujer en el despacho presidencial, ¿no? Algo como muy fuerte en ese sentido. Yo considero que lo mismo, no es una cuestión de pedir disculpas, pero entiendo un mea culpa de decir, bueno, quizás estaba yo defendiendo y equivocamos con haciendo este tipo. apoyar a mujeres que defienden mujeres de un tipo que en definitiva es golpeador, ¿no? Y bueno, con todas las dinámicas de violencia que efectivamente muestran los hechos y las noticias que vienen ocurriendo. Sí, igual me parece interesante volver a algo que decía Ana al principio, que es, claro, Alberto Fernández hoy es un político sin poder, sin ningún poder, porque se fue de la presidencia siendo con una pésima evaluación, ni siquiera pudo correr por la reelección, que era algo que era como... bueno, Cristina arranca su tuit diciendo fue un mal presidente. fue un mal presidente, como lo fue de la Rúa, como lo fue Macri, no eso. Y lo mete en un grupo cuando menos complicado, Sí, ¿no? sí, Sobre todo desde sí. su mirada. Para ella, o sea, para los argentinos, de la Rúa es la quinta esencia del fracaso absoluto Sí, y total, de dejar todo tirado y a la gente que se matara. Y Macri es, para Sector, la sí. gente a que ella le habla, es el diablo. Entonces, lindo grupo lo está poniendo. Claro, pero yo Sí. lo que voy es, el tipo, claro, políticamente ya estaba muy solo, muy aislado, era Ahí un está. político sin poder, o sea, que ni siquiera pudo correr por la reelección y que era un meme ya Alberto Fernández, ¿no? Esto, su presidencia, etcétera. Ahora, claro, justamente le pasa a ese tipo que no tiene ningún respaldo político, por lo tanto todos los demás se acomodan y a veces uno piensa, hay como un uso de la situación súper estratégico, ¿no? Porque por el lado del kirchnerismo más duro, que bueno, que acompañó esa fórmula presidencial, pero que enseguida le soltó la mano a Alberto Fernández, unas internas feroces del gobierno pasado que terminaron como terminaron con la derrota electoral, nada, hubo dirigentes, no sé, Mayra Mendoza, que es una dirigente muy cercana a Cristina Kirchner, intendenta en el conurbano, que enseguida dijo, bueno, no, un tipo que ni siquiera pudo soportar el liderazgo de Cristina, como igualando situaciones, sino ya sabíamos que era un machista porque no se bancó la conducción de Cristina, así que una cosa terrible, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones totalmente distintas. Y después del otro lado, de la derecha, que hoy está en el gobierno en Argentina, una derecha que es terriblemente misógina, con unos mensajes de odio brutales de Milei para abajo, del propio presidente para abajo, haciendo unas cabriolas extrañas en las cuales ellos embanderándose por la cuestión de género, ¿no? Y diciendo, y vos decís, está, pero son los tipos que más discurso de odio han tenido frente a las mujeres y bueno, y del lado de mucho de esa tuitosfera libertaria diciendo, sí, nosotros tendremos discurso no sé qué, pero el que le pegaba a la señora era el súper aliado de Alberto Fernández. Claro. Entonces, nada, como ante una situación así de delicada, nada, el uso político bestial desde los dos flancos del sistema de partidos. Porque lo que pasa, digamos, el movimiento feminista es el movimiento de masas más importante del siglo XXI. O sea, poca gente te lo discute. Y vale mucho eso. Y entonces ha habido montones de intentos. De hecho, Alberto fue lo que hizo cuando era gobierno. Ha habido montones de intentos de apropiarse. En Uruguay ha pasado con esas discusiones de quién va a la marcha, quién no va, quién puede ir, quién las representa, quién no las representa. Hay toda una pugna por quedarse con ese capital que genera cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de personas que caminan y que generan y que se mueven en redes y que hacen cosas. El movimiento feminista argentino, además, es uno de los más grandes y Sí, del poderosos mundo, del mundo. Entonces, Que marcó agenda en otros países, ¿no? Con el tema de los pañuelos verdes. Claro, y que tiene su propio día, ¿no? Sí. O sea, que generó uno que va más allá del 8M. Entonces, yo creo que eso, también hay como una pugna por Representa de un ahí. lado por apropiarse de eso y del otro también por correrlo del medio, por sacarlo, por quitarle poder. Yo creo que cada vez que viene la pregunta esta de dónde están las feministas, lo que se hace es reconocer el peso que ese movimiento Claro, tiene, porque total. Nadie le pide que se pronuncie a alguien que no importa, ¿no? Pues nadie y dice, le pegás ¿dónde está? porque es ahí, porque si pegás ahí te van a dar bolilla. En términos como de agenda informativa también, probablemente. A mí me pasa, o sea, de hecho hay estudios en Uruguay sobre eso.
es una de las, cuando vos analizás la violencia en redes sociales contra mujeres, comparada con varones, hay un estudio súper interesante que hizo CPA para ONU Mujeres, una cosa que surge es, no necesariamente hay mucha más violencia, sí hay más intensidad y sí hay como violencias diferentes. Y lo otro es que la violencia se hace mucho más dura cuando las mujeres usamos palabras determinadas. Y las palabras son feministas, feminismo. O sea, cuando vos hablas de eso, te agreden mucho más. O sea, entonces hay ahí como algo soterrado que tiene que ver también con, no sé, con la pérdida de privilegios, con el odio que produce que yo te quiera correr del medio, que es como muy complicado también, ¿no? Entonces, claro, cuando pasa esto, es como Nahir Galarza, ¿no? Claro, o sea, sí. Por cada Nahir Galarza hay 500.000 varones que hicieron lo mismo. Sin embargo, tenemos documentales. Sí, bueno, pero una gurisa jovencita, rubia. Y cuando tenés determinadas discusiones sobre violencia de género, sigue habiendo gente que te dice, pero Nahir Galarza. Y sí, flaco, habrá una, pero hay 500.000. O sea, hay como una cuestión ahí como de no reconocer determinados fenómenos, determinadas asimetrías, determinadas violencias, que es como, difícil de entender para algunos, pero que existe. Sí, ¿no? Y acompañando eso, y que estamos en un contexto de mucha disputa política, digamos, en relación a eso, ¿no? Entonces, todo este embate contra la llamada ideología de género, que lo que intenta justamente es deslegitimar las causas y deslegitimar el movimiento, desmovilizarlo. Entonces, este tipo de situaciones, bueno, yo creo que el gobierno actual de Milei, a la derecha conservadora, le viene muy bien, porque en realidad es esto mismo de decir, bueno, a ver, los gobiernos que defienden las causas de las mujeres, miren lo que son lo mismo, entonces ¿para qué estamos queriendo cambiar qué si esto no tiene nada que ver? Y bueno, y por otro lado, obviamente, la utilización de querer terminar de hundir un presidente con poco poder y querer, obviamente, arrastrar, el Partido Justicialista, lo que fue toda la gestión entre a las figuras, digamos, y los dirigentes importantes de lo que fue la gestión de Alberto. Entonces, creo que hay una utilidad muy fuerte en un contexto también de una crisis muy importante en Argentina, ¿no? Y donde este tipo de temas quizás cubren las primeras planas en esas cuestiones y en otras que están ocurriendo quedan quizás más solapadas, y ahí va a querer y querer fomentar sin duda políticamente y llevarlo y arrastrarlo, digamos, mediáticamente este caso y esta causa tan terrible, ¿no? Porque bueno, nada, una vez que sale y que surge en esta cuestión justamente también de la protección de la víctima, yo a veces pienso que en Argentina es impensable lo que puede empezar a pasar en las próximas semanas, ¿no? Debates, intercambios, charlas, pensar en, no sé, reaccionar a videos que tenían años de Fabiola y de Alberto, en fin, se arma también toda una mediatización y una espectacularización, hay canales como de viene televisión ocurriendo, que transmiten 24 horas el balcón de Alberto por si se tira, ¿no? O sea, se mata, sí. Estamos hablando de canales de noticias prestigiosos, ¿no? Sí, o sea, no estamos hablando de un loquito en YouTube. Claro, pero hay también, desde nuevo, hablo desde lo que yo hago y tipo, a mí me da como solo en Argentina, o sea, es como eso, como fuimos y le pusimos una cámara en la puerta a ver qué pasa. Sí, total. Entonces, nada, no importa lo que pase, lo vamos a transmitir. Ya claro. Esa es una decisión que para mí es complicada. Sí, igual yo creo que algo que vos decías al principio de una forma como un poco optimista, de bueno, en este caso al menos, de entrada todo el mundo estuvo de acuerdo en que esto estaba mal, no es poca cosa, ¿no? De entrada todo el mundo estuvo de acuerdo en condenar de todas partes del espectro político. En este caso no corrió, no entró, no calzó el debate que a veces surge, o que siempre surge, que es el de la presunción de inocencia y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, a mí me da para pensar que, o sea, me da al menos para desconfiar de si esos son avances o si es porque realmente el tipo estaba tan solo que nadie iba a salir a quebrar una lanza por él, en esa vieja máxima de que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero no más allá. Pero nada, no sé si es una cosa o la otra, no sé si es que, bueno, hemos avanzado en la toma de conciencia o es justo le cayó a un tipo que es piedra y que nadie Yo le va. creo que es una combinación, eso seguro juega, porque estaba en una para salir. Claro, estaba en la mala. Creo que además se producen esas cosas que este caso tiene ciertas características como de este concepto de la mala víctima, ¿no? Sí. Fabiola no es la mala víctima, porque hay cosas ahí como, por ejemplo, el comentario que vos ves en redes o que la gente dice, yo he escuchado es,
tipo, sobre los golpes, ¿no? Tiene unos golpes que son los golpes que imaginamos cuando imaginamos la violencia, ¿no? Le pegó en el ojo, es esa cosa como, los golpes son violetas, son claros, son eso. Y muchas veces la violencia no se da así, ¿no? Y además la tipa estaba embarazada, ¿no? Y recién y él era el poderoso, clarísimo, poderoso, y ella no sé qué, y después, como hay ciertas cosas ahí que a veces en algunos casos reafirman la prejuicio, opinión ¿no? pública reacciona diferente porque la víctima tiene ciertas características que producen, y de nuevo, desde lo mediático, para mí es una cosa a revisar, ¿no? Muchas veces, cómo nosotros reaccionamos, bueno, desde el ejemplo típico y paradigmático de cómo reaccionamos. Es como, digamos, en general en otros países se habla, por ejemplo, en Estados Unidos sobre la raza de una gurisa que desaparece, ¿no? Sí. Yo en Uruguay pongo el ejemplo porque lo he visto, ¿no? De una casa incendiada. Todavía estamos hablando del incendio del edificio en Villa Biarritz. Claro. En los canteriles, en el Uruguay, en los asentamientos, se incendian casas. No te digo todos los días, pero casi. Todos los inviernos seguro. Y vos vas adentro de un asentamiento, yo he ido varias veces a hacer laburo de periodista, y es como muy característico ver gente muy quemada. Y cuando vos le preguntás, son esos episodios. O sea, pero esos no forman parte de la agenda informativa. Entonces acá también esto está atravesado porque ella también era una figura, digamos, al lado de él no es poderosa, pero sí al lado de otras mujeres que no tienen determinadas características que ella sí tiene. Ella tiene plata para pagar un abogado, ella tiene plata para irse a Madrid, ella es blanca, es formada, es profesional, puede, no sé si vivir con el mismo nivel de vida que vivía, pero puede mantener a su hijo y subsistir, tiene recursos económicos y recursos como para defenderse. Entonces, eso también para mí atraviesa y también nos determina a nosotros como periodistas y como medios a veces respecto de cuánta bolilla le damos a algunos casos o cuánto le creemos a una víctima versus otra víctima. La profesión, o sea, el otro ejemplo es, a las prostitutas hasta hace muy poco no las violaban, porque si vos sos prostituta no te violan. O sea, simplemente no te pagan, ¿no? Esa es como claro, es como esa y no, pero eso fue un proceso, pero en los medios no hace mucho. Yo siempre a mis alumnos los mandaba al archivo, a asustarse un poco, a mirar videos de hace 15 años para ver cómo los medios ponían el travesti cuando hablaban de alguien o cosas así. O los crímenes pasionales, bueno, ¿no? Sí, y no fue hace tanto. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Como hay sesgos en el tratamiento de estas cosas, y ella, si bien en este caso y en relación con él es una víctima, también tiene un montón de interseccionalidades que la hacen mucho más poderosa que otras. Yo leí ahora, hace un rato, que en Argentina, a partir de su denuncia, subió exponencialmente la cantidad de llamadas a las líneas de ayuda para violencia. Y que el problema que están teniendo es que había 2 telefonistas atendiendo. Y sí, porque aparte Milei había recortado, había cerrado el Ministerio de la Mujer, prácticamente lo había dejado sin recursos y había recortado toda la política. Entonces vos decís, a ella le atienden el teléfono, pero a otras no se los atienden el teléfono. Entonces, también hay ahí como ciertas cosas que están, yo creo, atraviesan él, porque a ella le creen que sí, tiene que ver con que Alberto está en caída, o ya en la mala, pero también tienen que ver con ella y sus características, me parece. Bien, un episodio tristísimo, lamentable que estén las fotos esas circulando y bueno, la exposición de la intimidad más allá de lo judicial y bueno, ver cómo se termina resolviendo. Sí, Alberto ya en las últimas horas había unos mensajes que salieron a la luz de que bueno, estaba hablando de si se iba a pegar un tiro, si iba a pegar con un tiro. Luis Delía. No se va a pegar un tiro. Traigamos la discusión para acá. El tema género en la campaña nuestra no ha pegado para nada, ¿no? Por ahora. Es como un tema, ha sido un gran ausente. Si bien es como que pareciera que todo el avance ha quedado circunscrito a que los partidos han tendido a entender que tienen que tener fórmulas presidenciales paritarias por una cuestión medio que estratégica de que bueno, pongamos una vicemujer, más o menos ha resultado un tema de consenso del 2019 para acá, o empezó a ser un tema de consenso, pero más allá de eso, poquito y nada. ¿Cómo están viendo ese tema? ¿O no estamos viendo mucho? No. Yo, de hecho, Relatos tiene un programa que va a de hecho, el ciclo de TV no decimos la fecha que esto sale porque la gente lo puede estar escuchando, pero yo vi que se emite a las 9. Hoy ahora estamos a 9 de agosto del 24. O sea que lo pueden encontrar en YouTube, cuando escuchen esto está en YouTube. Perfecto. Relatos sobre mujeres y política, justamente para pensar eso. Y para salir de un poco de, bueno, fuimos el primer país, uno de los primeros países donde las mujeres votaron.
¿Y después qué nos pasó? ¿Sabes qué más quieren? Ya votaron. Claro, llegamos tarde, lo dice Nicky Jones, sobre que aparece en el programa, que es de las académicas, de las personas que más sabe de estos temas en Uruguay, lo ha estudiado desde hace mucho tiempo, y ella dice, llegamos tarde a la ley de cuotas, y todavía estamos viendo qué onda la paridad. O sea, votamos la ley de cuotas cuando en la mayoría de los países, incluso de la región, ya se estaba votando la paridad. Sí. Y la paridad, no. Y es bastante transversal a todos los partidos políticos también, ¿no? Esta cosa de somos todos muy progres, pero no pasa nada, ¿no? Y ciertas prácticas están enquistadas en todos los partidos políticos, porque cuando vos ves por qué las mujeres no les cuesta tanto, o sea, primero, ese discurso de la participación, que por suerte, realmente el discurso de Beatriz Argimón en la discusión de la ley de paridad es espectacular. Y además yo soy de las que cree que, primero, Beatriz iba a las marchas antes de que muchas de quienes la critican nacieran, ¿no? También, hagamos comentario de vieja, es una feminista histórica cuando el feminismo no garpaba nada, ¿no? Y cuando le salió carísimo en su propia carrera exactamente, política, ¿no? Exactamente, porque ahora la gente cree que es vice por eso, pero antes de eso ella no pensaba que iba a ser No, vice. o sea, quedó fuera de todo. Exacto, la mandaron a armar una Josefa Uribe, que era la nada, Josefa Uribe. Estaba ahí en un rincón y era la nada misma. Pero además, yo creo que el feminismo suma cuando suma gente que le habla a interlocutores diferentes a los que vos le hablás. Y ella le hablaba a otra gente que a mí no me va a escuchar y que a otra gente no la va a escuchar y a ella la escuchan. Entonces me parece muy valioso lo que ella dice en la Cámara. Ella bajó, lo que se dice bajar, porque un vicepresidente no vota ni habla en una sesión. Ella bajó, si no me equivoco, esa es la única vez que bajó, y si no, bajó un par de veces más. No lo hizo muchas veces y ella eligió bajar para eso, sabiendo que su partido era el que no iba a votar, y para hacer ese discurso con un partido en contra de esa ley, que me parece también muy poderoso. Y ella dice ahí, cuidado con decir que esto es un tema de participación. No, claro. O sea, hay más mujeres que varones participando muchas veces. Está clarísimo cuando el se ve. problema es que cuando reparten la torta, ahí no. Entonces también, por ejemplo, cuando vos ves, y lo dice Nicky Jones, y lo dicen mujeres de política que lo han vivido en su experiencia, más allá de que los números y las realidades te dan el mismo resultado, hay un tema de cómo se eligen los puestos de poder que tiene que ver con, como dice Gloria Rodríguez, reuniones que son a las 10 de la noche en julio, y a las 10 de la noche en julio son las 5 de la mañana. O sea, vos tenés que acostar chiquilines, tenés que hacer de comer, tenés que... ¿No? O sea, no vas a las 10 de la noche y después te dicen, bueno, el otro día lo arreglamos. Y yo sé que cuando te querés acordar, con suerte y viento a favor, estás octava en la lista, Sí, ¿no? Ahora tercera, que es lo mejor que te puede pasar. Nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas, donde el cabeza de lista es el que tiene la lapicera, y además la fragmentación de los partidos, que en eso juegan contra también de las posibilidades de mujeres, porque no tenemos una gran lista por partido en la cual, las mujeres podrían entrar, sino que tenemos lista por varias. sector. Tenemos una lista, una ley de cuota donde todos sabemos además, y le invito a la gente a mirar las listas, que en el 99% de los casos la que va tercera es mujer. Y el lugar 3 pocas veces es salible, porque solo en las listas grandes, en la 609, en la 404. Y casualmente la mujer siempre va en la tercera. Y después el otro tema, yo creo, tiene que ver con, y afecta a otras cosas, otros territorios que no son la política, y es la plata que vos precisás y para hacer una campaña política, y el que las mujeres no tenemos el mismo acceso a los recursos económicos, y a que nos donen plata, a que nos den plata, que nos acompañen monetariamente para hacer una campaña. Entonces, esas variables hacen, y muchas otras, pero esas... A mí, yo hice como varios programas seguidos, y hablábamos con Azul Cordo, que es la productora del programa, de cómo hicimos 2 programas sobre pobreza infantil, el del agua que no, pero hicimos 2 programas sobre pobreza infantil, que de mujeres y política, y produjimos uno sobre vejeces también, y que no salió todavía, está en proceso de producción. Y todos los temas esos que parecen re diferentes tienen un punto en común, y es los cuidados. Sí, las claro. mujeres no podemos hacer muchas cosas que queremos hacer, o tenemos que hacer cosas que no siempre son las que queremos hacer, porque somos socialmente las que cuidamos. Entonces, en la política, cuando vos haces un programa sobre mujeres y política, ¿qué es lo otro que aparece? Y lo que pasa es que las mujeres están encargadas del cuidado. Entonces no pueden a veces militar
a la misma cantidad de horas, pero también deberíamos entender que las horas no son lo único importante. O esto que decía el presidente, los asados donde se deciden las listas. Y sin embargo, si uno se arrima a cualquier comité de base o club o lo que sea, siempre hay más mujeres que varones. Si uno se arrima a cualquier organización política o social en sus bases, siempre está lleno de mujeres, ¿no? Sí. El tema es después... El problema es el poder, Claro, de nuevo. La participación ¿no? es un problema, el problema es el poder. Y cómo, claro, ahí estamos hablando como de las mujeres en política, pero también la clave de eso es que la representación de las mujeres en política tiende a lograr que también entren ciertos temas en la discusión. Y yo lo que veo es, de la mano con esto que vos decís, es como obvio, pero decirlo, que la falta de representación de mujeres hace también que muchos temas están subrepresentados. Es una campaña en la cual no se está hablando nada de temas de género, de violencia de género, no se está hablando, hace un par de años, era un tema que estaba capaz que hasta mucho más en la agenda. Hubo un momento donde, no sé, el presidente Vázquez en su momento declaró una emergencia nacional, una epidemia nacional, yo que sé, algo así, por el tema de la violencia de género. Podremos decir que sirvió o que no sirvió, evidentemente en términos prácticos no sirvió para nada, pero en lo discursivo, en el mensaje, hubo momentos, me parece, donde el tema estaba más presente, ¿no? Ahora estamos en plena campaña electoral con fórmulas conformadas, casi todas ellas por mujeres, y ese tema está muy ausente, ¿no? Entró el tema de la infancia, de la primera infancia, qué sé yo, pero muy poco de perspectiva de género puesto ahí. Pareciera que los niños, no sé, son los nenes solos, ¿viste? Y decís, no, los niños son pobres porque están en hogares pobres con mujeres solas, por eso digo, evidentemente. No es solo la violencia de género, es por ejemplo la ley de cuidado. En un momento era un tema relevante y ahora no está en la discusión y de verdad es un tema que atraviesa montones de otros problemas que tenemos como sociedad. Si no resolvemos el tema de los cuidados, o sea, hay varones haciendo discursos sobre que están preocupados por la natalidad, también como si nosotras fuéramos máquinas de parir, pero además, loco, entonces resolvé el tema de los cuidados. O niños que no pueden, que viven en hogares pobres, y cuando vos escarbás y conversás con ellos, lo que surge es que ahí atrás hay una madre jefa de hogar que no puede salir a trabajar 8 horas porque no tiene con quién dejarlo, porque no puede salir de donde está. Claro. Entonces, yo creo que ahí es eso, esos temas no están. Igual yo voy a hacer una salvedad. Para mí, sí hay mujeres en las fórmulas. Ninguna se identifica claramente como feminista. Y para mí eso es una variable. Es un tema, son mujeres. Pero ninguna, ni siquiera la que está en la fórmula de la izquierda, se reconoce activamente como feminista. O sea, Carolina Cosa ha hecho una trayectoria y entendido, pero ella misma dice que ella no era feminista, que no viene de ahí. O sea, lo hace con mucho respeto, pero tampoco es una feminista se nota que histórica. Se está acercando al tema. Se está acercando y ha dicho públicamente que no tiene un contacto con ese movimiento histórico, ni hace mucho tiempo, o sea, que ahora está como escuchando. Y después, yo qué sé, tipo... ¿Cuánto hay de la mirada del feminismo o del rol o del espacio de la mujer en la mirada de Lorena Quintana? La verdad, no mucho. Ahí iba justamente, ¿no? Porque si tenemos que pensar, en realidad, claro, el discurso que tenemos asociado al feminismo hoy en día dentro de las fórmulas es el discurso que decíamos, ¿no? De la ideología de género, ¿no? Y de salir a defender una postura, bueno, pronatalista, de retorno de los valores de la mujer y la familia, ¿no? Que representa a Lorena Quintana, que representa a Guido Manini Ríos y que en definitiva pareciera incluso en los discursos y en las últimas acciones que viene realizando Cabildo Abierto va a ser uno de los temas y de los puntos fuertes. Entonces, si pensamos en los temas fuertes de campaña por partido político, creo que en Cabildo Abierto eso está planteado, pero no está planteado el tema género en otros partidos políticos, ¿no? Cabildo, y eso puede ser peligroso, ¿no? Sí, que Cabildo Abierto haya tomado la decisión estratégica de que va a usar eso como tema de campaña, ¿no? De que se va a parar ahí. Es que es la que le queda, porque en realidad, digamos que en los otros partidos de la coalición se han corrido vos tenés, otro lugar, claro. Bueno, miento, voy a aclarar, la fórmula del Partido Independiente sí tiene a Mónica Botero, que sí es feminista. Ahí hay pero estamos hablando de un 2%, 3%. Y Valeria Ripoll es un caso interesante, porque Valeria Ripoll feminista no es. No es feminista, es súper crítica, pero es una mujer que accedió a los lugares de visibilidad pública gracias a la lucha del movimiento feminista, porque ella logró integrar el secretariado ejecutivo del PIT-CNT en un momento en el cual se dio una lucha enorme, que me acuerdo que la encabezó el propio Fernando Pereira como
presidente del PIT-CNT, no es que la encabezó él, un montón de compañeras, militantes, mujeres, no quiero darle los méritos a Fernán Pereira. Hubo un episodio como de muchas protestas por los discursos del 1 de mayo que estaban llenos de varones en el medio de un momento en el que el movimiento feminista estaba muy visible. Y pusieron una cuota en el secretariado que el PIT-CNT, creo que pusieron un tercio o algo así en la cuota. Y porque eran un montón de señores. Él mismo dijo, me acuerdo que puso la renuncia de disposición, dijo, bueno, o se vota esto, que entren estas compañeras, o yo renuncio a la central. Hubo toda una cosa ahí, yo la saqué porque me la contó Tamara García, no es que yo me acordaba pero me lo contó y decía, bueno, Valeria accede en ese momento también al secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Y sí, es como una cosa rara, porque ella sí no se reconoce como feminista activamente, pero bueno, en algunas cosas ha hecho bandera como, bueno, de la lucha de ser una madre soltera, la lucha de ser una mujer con niños a cargo. Sí, igual eso, o sea, obviamente hay una intención de querer mostrar una... Tiene que ver con el feminismo, digo, pero bueno, claro, es que es eso en realidad, incluso hasta puede realzar... Una mujer fuerte, por lo menos. Bueno, es que es eso, ¿no? Pero eso creo que tiene una intencionalidad de querer generar empatía, ¿no? Empatía en otras mujeres que se encuentran en la misma situación, apelando a una cuestión más emocional que reivindicativa y de posicionamiento, postura política, ¿no? Y por eso ahí veo ese problema realmente importante, ¿no? En la medida que vos tenés quizás un embate que va a salir a atacarte que va a salir a atacar, digamos, estos temas constantemente, sería importante saber de qué forma se van a parar las otras fórmulas y si van a tener cierta respuesta o ignorarlos o estratégicamente cómo actuar, porque creo que este tipo de temas también van quedando plasmados, además de la utilización, lo hablábamos hace algunos minutos, política que después se hacen de situaciones que ocurren en la vida cotidiana, porque feminicidios vienen ocurriendo incluso más que el promedio del año pasado y van a seguir ocurriendo, situaciones que salen 2 por 3 en los medios. Bajó la vigilato y de eso no decís nada. Claro, bueno, no se puede todo. Se hurta menos. Lo importante es como dijo aquel ministro, ¿no? Las vacas, ¿no? Lo importante es mueren más vacas. Mueren más vacas que mujeres, digamos, y nos estamos preocupando por temas mínimos. Le mandamos un saludo, sí. Pero no, es realmente problemático eso, y creo que hay un problema también que tiene que ver con qué proponer, ¿no? Porque, bueno, Uruguay, si se quiere, tuvo un momento de leyes o de querer incorporar, digamos, en los marcos normativos una mirada de perspectiva de género, una mirada de perspectiva de derechos humanos, y parece haberse quedado estancado el discurso partidario en ese sentido, ¿no? Porque es como, bueno, tenemos la ley integral, hay que hacerla cumplir, es un poco lo que te responden generalmente los políticos cuando se habla de este problema. No, y cuando se habla, perdón que te interrumpa, pero los riesgos son al contrario, riesgos de retroceso, porque el tema cuando entra en la palestra, el tema de la ley de violencia de género, es porque hay actores, el propio presidente de la República, que lo que quieren es disminuir las garantías que da esa ley a las mujeres, ¿no? Bueno, pero sí, es un doble embate, ¿no? Por un lado es como, bueno, tenemos un marco, o sea, lo que hay que hacer es cumplir la ley, que todo el mundo sabe que no se cumple además, sí, que falta plata, recursos, es que de hecho, que no hay voluntad tampoco. O sea. Es que de hecho, por ejemplo, cuando vos hablas con mujeres feministas o de organizaciones que se dedican a los que son los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, hay un acuerdo claro de que la IVE hay que modificarla y mejorarla y actualizarla. Lo que pasa es que hay un miedo horrible de que si abrís esa puerta terminamos peor. Sí, pero digamos, en los ámbitos más privados de discusión del feminismo hay un acuerdo clarísimo de que la IVE o sea, está vieja y huele a viejo. Que Colombia, por ejemplo, tiene ahora una legislación que es de este siglo. Y que en su momento la IVE estuvo bárbara, pero está vieja. Ahora, ¿quién pone eso arriba de la mesa para que venga del otro lado y terminemos otra vez sin aborto legal? Nadie. No Entonces vos también terminás en esa. Yo de nuevo creo que el gran planteo feminista de esta campaña debería ser la ley de cuidado. Debería ser ponerla arriba de la mesa y decir, vos, hicimos en los gobiernos del Frente Amplio, pero en los hechos no lo hicimos. Claro. Y además era como el segundo movimiento después de la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, de un montón de otras leyes, y es como la siguiente, hay que resolver el tema de los cuidados. Y yo creo que además ahí hay ciertos acuerdos que se pueden conseguir a algunos niveles, incluso con gente que está como en las antípodas, porque, a ver, por eso digo, el discurso de Cabildo Abierto es que nos quiere convertir en máquinas paridoras de bebés. Es un extremo. Ahora, pero se puede acordar, se puede acordar que votemos una ley de cuidado que garantice que algunas mujeres las que quieren ser madres puedan mandar meses al CAIF. Hay estudios demográficos en Uruguay, hay muchos años de estudios demográficos sobre el deseo de las mujeres de tener hijos o no.
Y ahí hay mujeres que en las clases medias, por ejemplo, que no tienen más hijos porque no. Porque Sí, no, sí, porque puede, no. claro, Pero no es un tema de plata, es un tema de tiempo, de capacidad. Economía, claro. Entonces, si los cuidados se resuelven de otra manera, y ni hablemos del tema tercera edad, Claro. que también es un problema enorme de cuidado, porque es como, ¿y quién cuida al abuelo y la abuela cuando ya no pueden solos? Los que tienen plata los mandan a un residencial y el resto tienen que gestionar ese cuidado. Y son mujeres. Entonces, para mí, si vos querés colaborar en la liberación y en un avance de que las mujeres podamos elegir y tener más derechos, y es la ley de cuidado lo que hay que discutir ahora. Y yo no vi a ningún candidato, ni candidata, ni nada poner ese tema sobre la mesa. No, está lo de la primera infancia, medio de costado, que si queremos resolverlo como sociedad, obviamente tiene que haber, no va a ser solamente transferencias de ingresos, tiene que haber también. Hay que transferir más plata, sí, por supuesto. pero además hay que hacer otras cosas. Hay que hacer cuidado. Hablemos algo de redes sociales, Ana, que es uno también de los temas que vos has laburado mucho, que has investigado. Esta campaña parecía, yo al menos tenía la sensación cuando arrancaba, bueno, va a ser la campaña que nos coloque en el siglo XXI en términos de redes, pero medio que no pasó nada, y no ha pasado más allá, sí pasó todo el tema de Orsi, qué sé yo, pero que no fue un fenómeno de las redes, la denuncia contra Orsi, fue un fenómeno que, bueno, sí, se replicó en redes, hubo ahí como unas escaramuzas, gente que pensó que ahí había algo orquestado, al final nunca sabremos, porque bueno, no pareciera haber mucha voluntad en fiscalía de ver qué más pasó, si pasó algo más, pero después de ese episodio triste que quedó más o menos resuelto, en sí las redes sociales es como que medio han sido un ambiente más de esta campaña, pero no han traído, al menos yo no tengo la sensación de que hayan traído ninguna novedad. No he visto algo nuevo que yo dijera en términos de comunicación política o algo. Mira, esto es un fenómeno bien de las redes. Veo que no. No sé si vos has visto algo diferente. Yo te diría que vi más cosas novedosas en la campaña pasada, sobre todo a partir de la irrupción de Sartori y algunas estrategias y gente que trajo, que venía de Rendón, que es como el jefe oscuro de las redes, y hubo algunas, se crearon como páginas extrañas que traficaban mensajes y videos que eran raros y todo un montón de circulación de desinformación, que si bien no fue enorme, sí era detectable y sí hubo ahí como unos fenómenos que habían pasado en muchas otras partes del mundo y en Uruguay nunca había pasado y pasaron en la interna. Ahora yo no estoy viendo nada de eso, nada. Hay una cuestión ahí, ahora está pasando con el término inteligencia artificial, y es que la gente arroja las palabras que tienen que ver con tecnología, así como tipo de A5, y no, o sea, entonces toda esa cosa como de las lógicas de las redes y los mensajes de las redes, en la discusión de Orsi se dio, y yo, la verdad, elegí caminar el camino de, o sea, me putearon en redes de colores por decir que para mí no había trolls mexicanos y que si había, no estaban sirviendo para nada y que realmente no representaban un porcentaje significativo y que además yo no entendía para qué los estaban usando, ¿no? Porque más que para replicar algo que ya era recontra claro, porque visible. cuando vos lográs que un medio como, o sea, ¿cuál es el sentido de una campaña orquestada de lo que se llama técnicamente comportamiento automatizado inauténtico, ¿no? Claro. O sea, que Bots, es sí. exacto. ¿Cuál es el objetivo? Generar la idea, hacer lo que se llama, no me sale ahora la palabra, ya me va a salir, ahí está, aeroturfing, ¿no? Que es como generar, que viene de astroturfing, que viene de una marca de pasto artificial, que se llama AstroTurf, ¿no? Viene de ahí el astroturfing. Es parecer algo que no sos. Claro. Y es un término que se usa en redes. Entonces, ¿por qué hago eso? Para parecer que hay, no sé, 1000 personas discutiendo sobre un tema o viralizando contenido o preocupadas por algo. En realidad es un flaco con una pared llena de teléfonos, claro, ¿no? O 5 flacos con una pared llena de teléfonos, pero digamos, no hay en la opinión pública una preocupación auténtica. Y en este caso no era necesario eso. Sí, porque el tema estaba, claro. Lo que pasó fue que una figura con cierto... Lo único que vos le podés adjudicar a las redes es que la figura de Romina Celeste Papazo surgió o ganó cierto eje y poder y representatividad muy apalancada en su trabajo de las redes. Sí, tener muchos seguidores o que lo que ella hiciera se hiciera muy viral, digamos. Pero después, porque eso se volvió parte de la conversación y fue porque los medios tradicionalísimos de comunicación empezaron a replicar eso. O sea, un medio que tiene años en Uruguay y que es considerado parte del mapa de medios en Uruguay, publicó una nota diciendo eso. Y además eso fue fue una lo que denuncia generó. concreta. Hubo alguien que fue a la policía. Esto fue antes de la denuncia. Sí. Después de la denuncia, digamos,
la existencia de una denuncia es como una de esas cosas que como de manual en el periodismo. O sea, no das una cosa como esa, pero si hay denuncia, sí. Que se volvió a dar ahora la discusión esta a partir del episodio de Valeria Ripoll y el desalojo, ¿no? La luz, esto, el agua, cosa. Hubo discusiones sobre lo damos, no lo damos, y para darlo forma parte de la vida privada, toda esa discusión. Pero hay una denuncia y el implicado, la figura pública implicada, sale a hablar del tema. Bueno. Esas dos variables, cuando se dan en la academia del periodismo, es, bueno, esto se da entonces, claro, porque ya está. Sí, ya está. Entonces, pero el problema es que se dio antes. Entonces, responsabilizar a las redes. Yo no estoy viendo en redes ninguna cosa como uno podía esperar, por ejemplo, de una figura como Ojeda. Yo te iba a preguntar eso, porque ahí estamos hablando un poco del hecho de campaña negativa que se vio, que por lo que vos decís no fue tal, y yo comparto. Después, por el otro lado, también está lo de Ojeda, que bueno, que en medio arrancó la campaña haciendo esto, con este mensaje, ¿no? Lo nuevo se viene, el nuevo presidente, no sé cómo es el cartel, el nuevo presidente. El nuevo presidente, qué sé yo. Pero también, a nivel redes sociales, no está haciendo nada muy innovador, Ojeda, más que salir bien en las fotos y poner fotos donde salga muy bien, que eso será como lo nuevo, pero después no, como que tampoco ves que decís, no, mirá, le encontré una vuelta o con un mensaje, o está usando TikTok de una manera distinta. Es como todo medio que lo mismo. Es súper tradicional la campaña, ¿no? Cartelería pública. Sí. Y aparte de hablar de campaña en redes, eso ya es tradicional. O sea, no hay nada nuevo en estar haciendo campaña en las redes. No. Si lo que vos haces es tu cara con un mensaje, con un zócalo. O sea, eso es lo mismo que un mensaje podría salir en la tele, lo único que lo haces en vertical y coso para que salga en Instagram, en TikTok. Por eso, es como una cosa como, en un momento yo me reía porque incluso les propuse a compañeros del diario que no me la llevaron como tantas otras veces, con razón ellos, ¿verdad? Porque yo deliro mucho, que para mí era una nota. En un momento todos los candidatos en la interna comían en redes. Todos comían chorizo, torta frita. Entonces me puse a buscar información sobre eso y leí como 5 papers, porque si hay algo que hay es un paper de todo, ¿no? Había como 5 papers de universidades distintas de ciencia política y todo, que donde hablaban de por qué un candidato comía en redes, porque había esa búsqueda y tenía que ver con esto, de la proximidad. Ser relatable, como dicen los gringos. Exactamente. Pero tampoco es novedoso. Ya había papers y tipo kilos de campañas anteriores de políticos comiendo, y además si uno piensa, hace 20 años también comían choripanes para hacerse los cercanos, aunque no lo filmaban. Yo cubría campañas electorales y se comían el mismo choripán y tomaban mate con Doña Rosa, tipo fingiendo que no les daba asco. Es todo lo mismo. Yo no vi nada, por eso digo, vi eso, y además esa cosa como de que hacen todos lo mismo, claro, ¿no? O sea, uno hace una cosa así y después todos hacen lo mismo, ¿no? O sea, Laura Raffo comía, entonces después comía Ojeda, y después comía o bailar, que estuvieron bailando también, empezaron a bailar uno atrás del otro. Claro, después todos empezaron a bailar y todos bailan. Sí, Delgado cocinó con Puglia y risotto y comió, o sea, todos comían. Y después bailaban. Entonces es una cosa como también que vos lo mirás desde el lado del votante y decís, pero están haciendo todo lo mismo. Y además tiene sentido. También hay una cuestión ahí de cómo se trabaja en redes sociales, y es, si vas a bailar por bailar, está bien, yo entiendo, por eso, tal vez eso funcione para que el candidato parezca más cercano, más canchero. Pero hay un punto en el que vos tenés que meter tu mensaje político por algún lado, porque si no, ¿qué estoy votando? O sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? O sea, claro. Entonces, también a veces es como, si vas a solo comer, y en el medio de eso no puedes meter, aunque sea un eslogan, aunque sea conceptual, pero una mínima bajada de quién sos, de verdad quién sos. Sí, por lo menos eso, que la gente te reconozca. Claro, no me funciona. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí es realmente un ejemplo de cuando alguien entiende y hace bien eso, que fue Alexandra Ocasio-Cortez. Sí. Hace la campaña última, no, la anterior, si no me equivoco. Diputada demócrata de Nueva York. Exacto. En un momento invitó a una senadora, no me acuerdo cuál, creo que era una de estas que son... No me acuerdo, otra senadora demócrata, la invitó y jugaron una partida de Among Us. Cuando Among Us estaba explotado, estábamos jugando todos al Among Us, ¿no? Sí. Pero claro, mientras jugaban, hablaban de política. Entre chiste y chiste, hablaban de su visión del mundo, de sus valores, de sus prioridades, de sus sueños. Claro. Entonces,
había algo ahí que vos te llevabas de eso. Ahora, si lo único que vas a hacer es comer torta frita en redes, es como que no termina de calzar. O sea, es como, lo podés pensar como los buenos influencers, si lo sacás de la política, logran eso, logran entender la lógica de comunicación de una red, que además no son iguales en todas, porque tenemos la costumbre de hablar de las redes, como si fueran todas lo mismo, y después meter su mensaje ahí. Pero si lo que vas a hacer es ir a señalar globitos, y además tenés 65, bueno, o sea, con todo el respeto del mundo, ¿y a quién le estás hablando? Porque un gurí de 20, lo que ves es un señor de 65 haciendo el ridículo. Claro. O sea, ya está, punto, no te va a votar por eso. Entonces, como también, yo qué sé, de repente no es una cosa como... Pero Sartori para mí es un tipo que es más creíble en TikTok. ¿Por qué? Y porque hace 5 años que lo usa. Yo le creo porque, o sea, el tipo se nota que es naturalmente simpático, carismático. El tipo pero está además, con los hijos haciendo el desayuno y es un tipo haciendo el desayuno. Pero además hace 5 años que usa TikTok. Claro, sí. 5 años. No es que se abrió la cuenta la semana... A ver, yo voy a decir eso. O sea, 2 cosas que son como polémicas. Para mí, los 2 tipos que usan mejor TikTok en la política uruguaya son Sartori y Manini. Yo estoy de acuerdo. Que encontró una manera de meterse en porque TikTok. es un señor que responde a que él es un señor, no intenta hacer otra pero cosa. Pero esa claro. cosa como de que crearon esa voz que le habla como del gurí secretario que le dice metete en TikTok, que hace que vos le perdones las ridiculeces de un papá o un abuelo en TikTok. Y llegamos a los 50.000, llegamos a los 2.000. Para mí eso es gracioso. Te cae simpático, sí. Pero está bien usado, o sea, está bien pensado. Claro. Hacer simpático a un tipo como Manini. Claro, es un hallazgo. Obvio, que aparte es un tipo que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Con su línea política, pero que no es uno de sus atributos ser simpático. Le mando un cariño fuerte al que se le ocurrió. Bueno, si se quiere, el último video que salió de Domenech, donde aprovechó esa polémica frase en relación al ano de los hombres y demás. El video está bien para mí lo que hicieron. El video está muy bien, porque era muy gracioso, o sea, era él también intentando, bueno, qué macana armé, y bueno, después caminando por lugares, y lo hicieron 80 memes, y quieras o no, el tipo generó una repercusión enorme, cayó hasta medio simpático que se parara, como deseando, no sé, tomar el Palacio Legislativo, y aparte siguió generando repercusión sobre una frase polemiquísima. Pero además él mete un mensaje ahí, en ese video, porque también, lo que dice es, baja yo línea. hablo, y va muy alineado con el discurso de Cabildo, y a mucha gente eso le llega, yo digo eso, que en realidad es obvio, y al final no se puede decir porque queda feo, ¿no? O sea, está comunicando algo. Y en un momento dice, aparte, bueno, tenemos que orientarnos en lo importante, y ahí empieza a bajar línea, y dice la ideología de género, ¿no? Tira un par de frases, digamos, relativas a su pensamiento político. Y en la izquierda nada, de innovador en esta campaña nada, ¿no? No, yo no vi vos nada. estás alineada con esta crítica que se está haciendo de que está medio, están escondiendo a Orsi, o cómo lo ves, o crees que Bueno, yo tiene creo sentido? que él está medio manejando bastante, o sea, apareciendo poco. Yo no creo que esté escondiendo, o sea, creo que es por gusto y creo que es una gran estrategia. O sea, creo que es brillante, creo que es lo que yo haría si fuera él. O sea, la verdad, le están dando muy bien las encuestas. Sí. Es lo que yo creo que está en el discurso de octubre es una interna de la coalición. Sí, mátense. ¿Qué me voy a estar desgastando? Mátense entre ustedes, yo me quedo acá, que igual, a ver, ¿cuál es la discusión acá? Si saco entre 45 y 47, 48, 43, pero ganar, gano. Y después que ustedes se maten, veo cuál me quedó y ahí salgo. Pero yo qué sé, me parece que como controlando mucho las salidas, bueno, hoy salió Cose a decir que finalmente no va a votar la reforma de la Seguridad Social, después que la persiguieron 2 meses para que se definiera. Entonces, de última, cerró, lo pongo ejemplo porque cerró como una de las últimas cosas que quedaban como para resolver. Esa era como el tema que con el cual podían picantear un poco a la fórmula del FA, y ahora quedó desactivado, ¿no? Quedó eso, ¿y qué vas a salir aquí a desgastarte? En realidad, como que esta no es tu elección. La gente que te va a votar a vos, te va a votar a vos. No está dudando entre vos y Ojeda. En todo caso, después verá entre quien esté, que por ahora parece que va a ser Delgado, bueno, entre ese y mientras dejalos que se maten. La verdad, a mí no me parece una mala estrategia. Objetivamente es verdad que no está apareciendo. Claro. Si eso es esconderse o una estrategia inteligente, ahí está la discusión. Sí, y después está siempre la discusión de lo que es bueno para él o lo que es bueno para el FA y lo que sería bueno en términos ideales. Bueno, capaz que lo bueno para la democracia o para lo sé qué sería un debate más claro. donde el tipo con más chances de ser el próximo presidente realmente hablara más, porque de Orsi es real que sabemos poco. Hay algo ahí medio de que a mí me pasa que soy politólogo y estoy en esto y soy canario, aparte lo vengo viendo hace 20 años, y realmente más allá de lo que me puede parecer Orsi, bueno,
canario macanudo, qué sé yo. Realmente sé poco de lo que piensa Orsi de las cosas. Y el tipo ha logrado que sepamos muy poco de lo que él haría sobre tal o cual cosa. Lo cual tiene sentido en el marco de que Uruguay siempre es un país partidocrático, gobiernan los partidos, no gobiernan solo los presidentes, tienen poderes limitados. Pero bueno, las improntas presidenciales son relevantes. importantes. Pero yo creo que esta es una elección de delfines. Es una elección de tipos que no definen mucho quiénes son. O sea, vos pensás que venimos de elecciones donde tipo había figuras como Tabaré Vázquez, los Mujicas, los Astori, la Calle Herrera. Astori, la Calle, tipos como con peso, incluso la Rañaga, o sea, tipos que tenían como Bordaberry, que ahora volvió, pero de otro lugar. como posiciones muy claras sobre los temas, una definición de identidad muy, muy clara. Bueno, antes de eso, los Sanguinetti, ¿no? Y que sus nombres eran ismos, ¿no? Había el astorismo, el vasquismo, sí. el mujiquismo, era una forma de hacer cosas. Claro, el orcismo no existe. No ¿Qué es el orcismo? ¿No? ¿Qué es el delgadismo? No existen esas cosas. O sea, ¿cómo las llenás? O sea, entonces, en gran medida, pues, de hecho, Delgado representa 70-80% del Partido Nacional. Entonces, para poder juntar toda esa cantidad de gente tan diversa, claramente no, o sea, te limas los cantos bastante, porque si no. Entonces, como que eso me parece, como que yo creo que es una elección que tiene como esa cosa medio lavadita, ¿no? Medio como que están todos apostando al decir poco, al no pelearse con nadie. En el caso de Orsi, yo creo que es eso, es su partido, es un partido que es muy partido. Y entonces mucha gente vota al partido. O sea, hay como. Y sí entiende que el partido sí tiene ideas medio claras sobre las cosas. Igual y todo, el programa del Frente, como todos los programas partidarios, en general son. No, y está cada vez más lavado, ¿no? Propenderemos al bien, ¿no? Sí, son claro. como medio esa onda. Somos buenos y haremos lo mejor. Claro, entonces en realidad sí, no sé qué es lo que tan. Y además, como que tampoco hay tanta diferencia. Hay cosas en las que no es tan grande. Vos mirás a otros países y las diferencias son muchísimo más grandes. Acá es como. Uno lo escuchaba a la calle hacer ese discurso, digamos, anti-Milei, hablando del Estado y era medio ballista. Sí, lo podía haber hecho Tabaré Vázquez, ¿Cómo es ballista? O sea, es como en Uruguay somos todos ballistas. Es como una cosa muy extraña. Muy bien, Ana Laura, te hemos paseado por todos lados. Muchas gracias por toda esta rata que hemos hablado. Mira, voy a esperar un segundo porque así llegamos a la hora exacta. 1:00:00. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que de aquí a fin de año capaz que volvamos a encontrarnos para seguir charlando. Bueno, las órdenes. Muchas gracias, Tami, también. Nos Bueno, encontramos en la vamos próxima arriba. y con todos ustedes también para seguir viendo cómo viene la cosa.